posición. El primero fue un asesino en Inglaterra que se conoció como el Doctor Muerte, que se estipula que asesinó a más de 200 personas a través de aplicarles un porcentaje altísimo de morfina. Pero en el segunda posición está el señor Garavito, que asesinó y violó, se estima, a alrededor de 180 niños. Algunos alcanzan a hablar que fueron superior a 180 niños, que superaron los 200 niños abusados, violados y asesinados por el señor Garavito, que hoy se encuentra en la cárcel con leucemia. Y bueno, esa va a ser la segunda parte de este podcast. Entonces, la nueva triada que se presenta ahora está relacionada con el tema cerebral, el tema genético, de por sí existe, o algunos investigadores han hablado de un gen que tiene una relación directa con el tema serial, o que hay una predisposición en términos genéticos que lo han llamado el polimorfismo del gen de la monoaminoxidasa, el MAO, que está vinculado a un aumento del riesgo de la conducta antisocial en hombres jóvenes que estuvieron expuestos a violencia o maltratos siendo menores de edad, o siendo menores de 10 años. Eso es muy interesante. Entonces hay un elemento genético, hay un elemento neurológico, pero no podemos descartar el otro elemento, que es el elemento ambiental o social, y está ligado a las relaciones, o a lo que hay alrededor de ese ser humano que va creciendo. Entonces, aunque efectivamente es muy distinto a la triada de McDonald, que fue la que hablamos inicialmente, creo que esta se acerca un poquito a hacer un análisis real de lo que le pasa a un asesino serial y cómo llega a ser un asesino serial. La mayoría de asesinos seriales, la mayoría de asesinos seriales tienen o están vinculados desde el análisis psiquiátrico, psicológico, en personajes psicóticos, ¿no? Y, y ese tema de la psicosis me parece también un elemento interesante de análisis. Por si hay un test en internet que está ligado a evaluar el tema de psicosis, y lo hice. Me pareció interesante realizar el test de psicopatía de Robert Hart, y me parece interesante, súper recomendado. Hagan el test de psicopatía de Robert Hart. Y, y efectivamente hay unas preguntas muy, muy interesantes para analizar el comportamiento humano, no solamente ligado a un tema de asesinos seriales, ni a asesinos, sino también a cómo reaccionamos frente a momentos de rabia o de ira, y cómo lo manejamos, que tiene que ver también con estos elementos. O sea, esa triada en particular también le sirve a uno de análisis sobre porque mi comportamiento violento en varios momentos. No sé si ustedes conocen a alguna persona cercana que reacciona de manera violenta, y ustedes dicen, pero este man no es así, desconoce. Tiene que ver con varios factores, no solamente un tema psíquico o neurológico o genético, sino también un tema ambiente o social. Entonces ya tenemos una nueva triada. Esta nueva triada nos va a permitir hacer un análisis más profundo de este señor Garavito y hablar un poquito de la historia, que si bien como les digo, se ha dicho muchas cosas, pero hay elementos muy parecidos también con Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer tiene una particularidad, ¿no? Aparte de asesinar hombres en particular, también canibalizaba cada uno de sus asesinatos. O sea, tiene una colección de partes en su apartamento. Y de por sí, si no lo hubieran atrapado, él podría muy bien haber seguido con sus asesinatos seriales y así. Entonces, utilicemos esta triada para analizar los personajes que vamos a hablar a continuación. Uno de los personajes, antes de llegar a Garavito, pero uno de los personajes quizás más reconocidos y que terminan siendo base de análisis de personas que han venido trabajando todo el tema de investigación de asesinos seriales, tanto desde el área de la psicología o la neuropsicología, o desde el tema de la psicología criminal, y ustedes lo van a escuchar, es el señor Ted Bundy.
Ted Bundy es quizás uno de los personajes y de asesinos seriales que evidencia que no todos los asesinos seriales tienen también la misma vida, ¿no? Ted Bundy era un personaje, ustedes lo pueden buscar, supremamente bien puesto, muy bien hablado, con una condición económica muy estable. Si bien análisis de la infancia nos ligan a violencia extrema, pareciera ser un niño que creció de manera aparentemente normal, aunque si bien hubo una ausencia bastante amplia de sus padres. Sin embargo, Ted Bundy en relación con quien podría ser solamente por rostro un asesino serial, Ted Bundy no cumple con esas condiciones. Y se estima que asesinó a más de 30 mujeres y de una manera sádica, ¿sí? Em, pero pongámoslo sobre la base del análisis de la triada, temas neurológicos, temas genéticos y temas ambientales. La información que tenemos al día de hoy en relación con lo que ocurrió en Ted Bundy está efectivamente ligado a temas ambientales. Aún los investigadores aclaman y anhelan y desean que se permita hacer investigaciones más profundas sobre lo que ocurre y la posibilidad de buscar mejorar las formas de abordaje de temas de asesinato, de asesinos y asesinos seriales. ¿En qué sentido? En poder hacer un ejercicio casi previo a que un personaje, un niño, una niña o quien sea se convierta en un asesino serial. Entonces, gracias a que el avance ha sido bastante amplio en términos de investigación, hemos podido encontrar que efectivamente hay unos elementos de análisis importante para identificar posibles riesgos o algunos factores que pueden llevar a convertir a una persona en asesino serial, que no solamente es uno, son, son varios elementos. De por sí alguien podría tener el tema genético, el tema neuronal, pero si hay un ambiente diferente, podríamos mitigar el tema de la posibilidad de que esta persona se convierta en un asesino serial, como el caso de James Fallon. De por sí el hecho de él haberse visto todo su desarrollo neuronal o cómo operaba su cerebro, lo hizo también consciente de la manera en que él abordaba sus relaciones sociales, porque hay otro elemento muy interesante, un factor también y que uno encuentra cuando analiza a los asesinos seriales, está muy ligado a la manera en que se relacionan con los demás, ¿no? Si bien algunos son muy callados, introvertidos, otros son todo lo contrario, y las reacciones que tienen frente a momentos de tensión pueden ser una muestra también de un personaje con algunos elementos y algunas características que lo puedan convertir en un asesino. Y recuerde que estamos hablando de asesinos seriales, ¿no? O sea, personas que metódicamente asesinan uno tras otros. Para el FBI, un asesino serial se convierte cuando ha asesinado a más de 3 personas, que es el caso de los asesinos que hablaremos y y de los cuales hablamos, ¿no? Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, o Jack el Destripador en el siglo XIX, o Ed Gein, o David Richard Berkowitz, o Daniel González, o Albert Fish, o Richard Trenton Chase. Bueno, muchísimos, muchísimos de por sí en Spotify hay un montón de información relacionada, muchos podcasts relacionados con esas historias, pero lo que hemos querido abordar aquí en el protestón es el por qué surge de eso y por qué, como les decía, el protestón ligado a ese tema, no solamente por la historia en términos de investigación sobre violencia sexual a menores de edad, sino porque algo que también quiere aportar el protestón es saber cómo podemos cambiar eso, de qué manera podemos hacer el cambio en relación con esta sociedad. O sea, es la sociedad donde surgen y donde se construyen, o es la sociedad la que empuja a que estas personas se conviertan en asesinos seriales, hasta qué punto hay una decisión autónoma de estos personajes o tomas de decisiones, o fue la misma presión social o sus condiciones sociales que lo llevaron a ese mismo. Si efectivamente los asesinos seriales, cuando se hacen los juicios, lo primero es evaluar que efectivamente no sea una persona enferma o un loco, y eso lo hace inimputable, o sea, que no se le puede encargar ningún tipo de juicio, y terminan en un manicomio.
hasta qué punto son manipuladores, que la mayoría de asesinos seriales son manipuladores. Cuando ustedes ven las entrevistas de los asesinos seriales, se sorprenderán la manera en que ellos hablan, desde el señor Charles Manson hasta el señor Garavito, o hasta las mismas entrevistas del señor Dahmer o Ted Bundy. Ustedes ven y es impresionante, o sea, ustedes no se imaginan, o uno no se imagina que estas personas pudieran ser asesinos seriales. Parece ser que, y siempre lo han manifestado, que en el momento en que empiezan a matar a alguien, se hacen un electroshock en su cabeza y se transforman en animales, que no paran hasta satisfacer ese impulso, ese deseo profundo que los lleva a generar un éxtasis interno. Y los asesinatos terminan siendo para ellos una manera de satisfacer un deseo muy profundo en ellos. Pero esta es la primera entrega del Protestón en Asesinos Seriales. Recuerden, vimos las triadas, o escuchamos algo de las triadas, intentamos abordar un poquito en relación de algún tipo de comportamiento de ellos, y vamos para la segunda entrega y vamos a hablar de este personaje, Garavito. Si bien Jeffrey o Dahmer ha sido como ahora el que más se habla, creo que es importante mirar hacia acá y ver que en Latinoamérica aparece un personaje de lo más aterrador que puede haber existido en la historia de la humanidad, y es el señor Garavito. Entonces nos vemos en la segunda entrega de El por qué los asesinos seriales en el Protestón. Bye.